Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker una vez más compartiendo video demostrativo con todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar sobre un proyector de diapositivas fabricado por 3 Dimension Company. El modelo es Headliner 303, el cual, pues como pueden apreciar, viene en un cajón antiguo muy suave, que pues bueno, obviamente tiene sus rasgos del paso del tiempo, sobre todo en las aldabas o seguros laterales, es donde más vamos a ver esa cuestión. Aquí por ejemplo, mira, aquí está una aldaba, la otra, y de este otro lado también tiene otra, ¿ok? Son 3 aldabas. Entonces el modelo aquí está, vamos a ver, ok, y esa pequeña como lengüeta que está debajo del título o del modelo va a ser precisamente para elevar nuestro proyector, ok. Vamos a proceder a abrirlo. Quitamos este seguro, quitamos el de atrás y quitamos el otro que está a lateral. Ahí lo tienen, ahí está. Realmente es un equipo muy suave, muy bonito y muy fácil de utilizar. Realmente no tiene gran ciencia este equipo. Ya se le dio mantenimiento de limpieza, no solamente en la parte externa, sino interna, la lente, tanto por fuera como por dentro. Las lupas que trae al interior ya se limpiaron también, y otras piezas para que esté en la mejor condición, ¿ok? Bien, una cosa muy suave de este equipo, a diferencia de otros proyectores que hemos tenido de diapositivas, es que en este caso viene con 2 carretes en los cuales cada uno le caben un máximo de 40 diapositivas. Aquí por un lado tenemos un carrete en color negro, ¿ok? Es un porta diapositivas y vienen numeradas. Aquí van a ver número 40, ¿ok? Ahí está, ok. Y van a colocar las diapositivas que son pues imágenes ya obviamente hechas. Entonces cada vez que ustedes quieran verlas, van a ustedes a usar este equipo, y realmente déjenme decirles que tiene muy buena calidad, de lo que es muy buena intensidad de proyección. La intensidad con la que proyecta realmente sí está súper bien, ok. Entonces vamos a ver, échale un vistazo, así mira, así. Y aquí está el otro porta diapositivas que les digo, ya está colocado, listo. Imaginando que cada canal tiene una imagen o un cuadrito, digamos como un cristalito, y ese cristalito va a tener una imagen, entonces la vas a proyectar y la vas a ver pues en tamaño grande, ok. Entonces aquí está otra vez, dice una plaquita el modelo, del otro lado también tiene una plaquita, y esta parte que vemos con una perilla va a servir precisamente para ir pasando de diapositiva en diapositiva, pero no va a pasar de que quiero pasar a 1, 2, 3, 4 y le va a seguir girando, sino tiene su procedimiento. Entonces para eso lo vamos a ir explicando. En la parte posterior de este equipo vamos a ver que viene una placa en color dorado muy bonita, con datos del fabricante, el modelo, el número de serie, etcétera. Y vamos a ver un interruptor en color bronce, que es el que nos va a ayudar precisamente a prender el foco y apagarlo. Solamente para eso nos va a servir este interruptor de tipo perilla. Entonces vamos a girar, mira, 1, 2, es como encendido y apagado. Cada medio giro es encender, apagar, encender, apagar. Y aquí vamos a ver precisamente modelo 425. Ok, modelo 425. Y ahí está Headliner 303. Una lámpara de un máximo de 300 watts, que es bastante. Ok. 3 Dimension Corporation o Company es una división de lo que es la otra compañía, Bell Howell, ¿ok?
Estas compañías ya son ya con una antigüedad de más o menos la década de los 60s, 50s o incluso hasta previo, 40s, 30s, qué sé yo. Pero la mayoría de equipos sí, 50, 60 más o menos, ¿ok? Entonces, bueno, una cosa que nos llama mucho la atención de este equipo en realidad es la condición del cable. La condición del cable es bastante, pero bastante buena. El aislante todavía está muy flexible, está muy bien. No parece que sea de aquel tiempo y es el original, ¿ok? Bueno, entonces vamos a pasar, vamos a dar un giro, otro giro, listo, ¿ok? Vamos a explicar un poquito qué onda con esto. Por ejemplo, vamos a sacar la lente. Bueno, mejor antes de sacarlo, queremos mostrar de que sí enciende la bombilla. Esto acá. Parece una nave supersónica ese sonido, pero no es. Es el sonido del ventilador. Cuando uno conecta el cable de corriente alterna al tomacorriente, es lo primero que vas a escuchar. El motor zumbando, ya arrojando aire. En esta parte vas a sentir una gran corriente de aire y es precisamente porque aquí va colocada la bombilla. Entonces vamos a encender la bombilla. Ahí está. Como pueden ver, es lo suficientemente, demasiado intensa. Es una bombilla bastante intensa, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ya vieron que sí lanza lo que es la luz, ¿ok? Entonces, vamos a explicar qué onda con esto, ¿ok? ¿Listo? Aquí está el carrete, ¿ok? Ok, entonces, ay caray, para poder colocar o cambiarlas, para poder colocar las diapositivas, será necesario entre cada cambio de imagen estar insertando, bueno, introduciendo esta pieza y regresándola, ok, sí, ok. Entonces, por ejemplo, el carrete se va a colocar con esta pieza que está dentada a manera como de engrane. Estos son los dientitos, y por acá, a ver si se ve, si se ve, sí, esta parte tiene un engrane, ahí va a tener un engrane, y cada vez que uno gira esta perilla, ese engrane va a estar moviendo el carrete a través de estos dientitos que ya tiene. Entonces vamos a colocar el carrete, con los dientes hacia acá. A ver si estamos bien. No, ok, sí, ok, va a ser con los dientes hacia abajo, pero del lado izquierdo. Lado derecho, izquierdo, inferior, izquierda, inferior, derecho, ok. Vamos a ponerlo así, y con la numeración ascendente en este caso, que va a ir, ahí ya se siente que topa, pero no va a avanzar precisamente porque tiene esto que le impide. Lo vas a tener que jalar, y ya entonces sí ya puede avanzar el carrete. Ok, ahí ya avanzó, ahí sigue avanzando, ok. Entonces, por ejemplo, aquí está alineado con esta pieza, nada más que no lo van a poder ver ustedes, pero el número 11 en el carrete, por ejemplo, aquí vamos a ver el número, digamos el número 17. Quiero ver la número 17, la alineo precisamente con esta parte. Ahorita está alineado el número 11, y ya cuando está colocado el número 11 en posición, cierras, ok, y ahí atrás ya puedes encender la bombilla, ok.
La puedes tener encendida, pero no te recomiendo porque es una bombilla que alcanza un nivel de calor demasiado intenso, y si no es necesario que esté encendida, mejor apágala, ¿ok? Y siempre que se esté enfriando como ahorita. Entonces, entre cada cambio de diapositiva, apagar la bombilla, si es que no se va a seguir visualizando la imagen, y dejar el motor como está encendido. Entonces cambiamos, por ejemplo, del 11 vamos a cambiar al número 21, no, al 17, del 11 al 17. Antes de cambiar necesitas retractar otra vez esta pieza, y la diapositiva vuelve otra vez a quedar dentro del carrete. Avanzas al número 17, que el número 17 va a estar, digamos que esta pieza es esta, entonces va a ser como que el número 17 va a estar tapado por esta pieza, quiere decir, va a estar alineado. Entonces ya con eso quiere decir que el 17 ya está listo para colocarlo exactamente acá adentro, ¿okay? Entonces aquí está todavía el 17, y cuando tú cierras, el 17 ya está en posición para ser proyectado, ¿okay? Entonces lo mismo, queremos avanzar al número 20, retractamos como lo hice ahorita, avanzamos 3 posiciones, está el 20 alineado con este arquito, cerramos, enciendes la bombilla y listo, ¿okay? Es algo bien fácil de hacer. Vamos a encenderlo. Ahorita, por ejemplo, no se ve que está arrojando luz porque al interior está una cortina, y esa cortina no se va a mover hasta que estos portadiapositivas tengan efectivamente una plaquita con la imagen a visualizar, ya que si está el carrete vacío, allá adentro no se va a mover esa pieza que es la que tapa para precisamente que salga la luz, ¿okay? Vamos a regresarlo todo. Está. Lo vamos a poner un poquito aquí de costado. Vamos a encender la luz, y aquí se ve que sí está encendiendo, ¿ok? Ya lo voy a apagar. Para cambiar lo que es la bombilla, en la parte superior lleva una rejita. Déjame ver si podemos alzar más el proyector, digo la cámara. Ahí está. Yo creo que con esto está, ¿ok? Ahí está. Aquí en la parte superior hay una rejilla, esa rejilla se levanta, solamente la tienes que levantar. Ahí está, es una rejilla de ventilación. Vamos a ponerla aquí, y aquí al interior está la bombilla, que la verdad sí está muy caliente. Entonces yo creo que no estoy seguro si la podré agarrar ahorita con una servilleta. Está corriendo el aire. No, realmente sí está caliente. Ahí está. Listo. Es una bombilla, de hecho la base es de casquillo, muy parecida a varios focos tipo 1157, 1156, ya que las patitas pueden ver que están igual, ok. Entonces es muy parecido a la base de focos automotrices. En este caso, esta bombilla, yo supongo que por el exceso de uso se les deformó, se les quiso derretir el cristal, y casi se andaba pues abriendo de ahí tiene una protuberancia. Entonces eso indica que posiblemente el proyector lo tuvieron ya sea usando muchas horas, o lo dejaron con la bombilla encendida por largos periodos. Entonces por eso se hizo esta deformación, ¿ok? Por eso les comentaba que si el proyector no lo están utilizando, sea más conveniente apagar la bombilla
y que se mantenga enfriando como está ahorita. Ahorita como el cuarto donde yo estoy grabando este video está fresco, está helado, entonces realmente pues ya la puedo tentar así bien, pero nunca toquen una bombilla de un proyector recién apagado porque les puede causar una lesión. ¿Ok? Vamos a colocarlo otra vez. Ahí ya cayó. Vamos a presionar hacia abajo y damos un giro dependiendo. Ahí está. Vamos a encender otra vez. Listo. Ahí pueden ver cómo está arrojando luz todavía. Y es una luz demasiado intensa. Muy intensa esa luz. Ok, entonces las proyecciones las va a llevar a cabo con una intensidad de luz bastante buena. Ok. Ahí está, ya está colocada la rejilla de ventilación. Regresamos esto. De hecho, aquí por un lado vamos a desconectar todo una vez. Ok, vamos a desconectar acá. Ya esto ya es lo último que voy a mencionar en el video. De hecho, aquí tiene lo que son las láminas. Y estas láminas no son otra cosa más que unas guías, las cuales nos van a servir para precisamente los carretes irlos guiando. Okay, vamos a regresar esto. Ahí está. Damos un avance. Ahí está, avance. Listo. Entonces, ahorita con el carrete vacío no se ve que sirvan de nada estas láminas o esas guías, pero ya con las diapositivas colocadas en cada una, la diapositiva va a salir todavía un poquito más. Entonces esos brazos son precisamente para que las diapositivas no queden pues no queden así como que sueltas y se vayan tirando, ¿me entienden? Entonces por eso este equipo trae esos brazos para evitar que las diapositivas se vayan cayendo. Ok, bueno, ahí está. Este equipo está muy suave porque, como les digo, tiene dos carretes con 40 con capacidad de 40 diapositivas cada uno. Están en perfectas condiciones, ahí lo pueden ver en color blanco y negro. Y la verdad, pues sí, el equipo está muy bonito, muy suave, muy bien conservado. El cable de corriente alterna es el que llama mucho la atención porque la mayoría tienen el cable todo deteriorado, agrietado, destrozado, carcomido, todo en cualquier estado que se encuentre pues ya deteriorado, dañado. ¿Ok? Entonces realmente este equipo está muy bonito y como vieron al inicio del video pues tiene su cajón ya todo ensamblado, queda como una maleta pues de aquella época, muy vintage, y la verdad pues está bien. Este equipo solamente lo que le hace falta es precisamente llenar esos portadiapositivas con las imágenes que ustedes prefieran y lanzarlo precisamente lo que es la imagen en una pared y listo. ¿Okay? La intensidad de la luz con la que arroja la imagen es bastante intensa. ¿Okay? Así es que van a tener una excelente calidad de proyección con este equipo, sin duda alguna. ¿Ok? Bien, pues llegamos al final de este video. Realmente pues es un equipo que no tiene mucha ciencia, solamente, como les digo, pues llegar, colocar las diapositivas y listo. ¿Ok? Bueno, entonces llegamos al cierre de este video. Muchas gracias por prestar atención. Saludos a todos los que nos ven. Bienvenidos todos los nuevos suscriptores. Si les gustó, compartan, apoyen con un valioso like, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones aquí en el canal. Yo soy Bushwhacker, les deseo que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.